Fe en aumento y aumento siempre. Capítulo 8. Justicia. Está escrito de nuestro bendito Señor: amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Es el propósito de Dios que nosotros, ya que somos templo del Espíritu de su Hijo, de la misma manera amemos la justicia y aborrezcamos la iniquidad. Veo que hay un lugar para nosotros en Cristo Jesús, donde ya no estamos bajo condenación, sino donde los cielos siempre están abiertos para nosotros. Veo que Dios tiene un reino de vida divina que se abre ante nosotros, donde no hay posibilidades ilimitadas, donde no hay un poder ilimitado, donde hay recursos incalculables, donde tenemos la victoria sobre todo el poder del diablo. Creo que mientras estamos llenos del deseo de seguir adelante en esta vida de verdadera santidad, deseando solo la gloria de Dios, no hay nada que pueda obstaculizar nuestro verdadero avance. Pedro comienza su segunda epístola con estas palabras: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Es a través de la fe que nos damos cuenta de que tenemos una comunión gloriosa y bendita con nuestro Señor resucitado. Cuando estuvo en la tierra, Jesús nos dijo: yo soy en el Padre, y el Padre en mí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y oró a su Padre, no solo por sus discípulos, sino por los que deben creer en Él por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos puedan ser uno. Sé uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Oh, qué herencia es nuestra! Cuando la misma naturaleza, la justicia misma, el Padre y el Hijo se hacen realidad en nosotros. Ese es el propósito de Dios. Y si por fe nos aferramos al propósito, seremos siempre conscientes del hecho de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El propósito de toda la Escritura es llevarnos a esta maravillosa y bendita elevación de fe, donde nuestra experiencia constante es la manifestación de la vida y el poder de Dios a través de nosotros. Pedro continúa escribiendo a los que han obtenido una fe igualmente preciosa, diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Podemos tener la multiplicación de esta gracia y paz solo si vivimos en el reino de la fe. Abraham llegó al lugar en el que se convirtió en amigo de Dios sin otra línea que la de creer en Dios. Creyó a Dios y Dios le contó eso por justicia. La justicia no le fue imputada por otro motivo que el de creer en Dios. ¿Puede esto ser cierto para alguien más? Sí. Toda persona en todo el mundo que es salva por la fe es bendecida con el fiel Abraham. La promesa que le llegó porque creyó a Dios era que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Cuando creemos en Dios, no sabemos dónde terminará la bendición de nuestra fe. Algunos están atados porque cuando se ora por ellos, lo que esperan no les sale la misma noche. Dicen que creen, pero puedes ver que realmente están sumidos en la confusión de la incredulidad. Abraham creyó a Dios. Puedes escucharlo decirle a Sara: Sara, no hay vida en ti y no hay nada en mí, pero Dios nos ha prometido un hijo y yo le creo a Dios. Y ese tipo de fe es un gozo para nuestro Padre Celestial. Un día estaba teniendo una reunión en Bury, en Lancashire, Inglaterra. Estuvo presente una mujer joven que provenía de un lugar llamado Ravensbottom para ser curada del bocio. Antes de venir dijo: voy a ser sanada de este bocio, madre. Después de una reunión se adelantó y se oró por ella. En la siguiente reunión se levantó y testificó que había sido maravillosamente sanada. Y dijo: estaré muy feliz de ir y decirle a mi madre que he sido maravillosamente sanada. Fue a su casa y testificó lo maravillosamente que había sido sanada. Y al año siguiente, cuando teníamos la convención, volvió. A la vista natural, parecía que el bocio era tan grande como siempre, pero esa joven le estaba creyendo a Dios y pronto se puso de pie dando su testimonio y diciendo: estuve aquí el año pasado y el Señor me sanó maravillosamente. Quiero decirles que este ha sido el mejor año de mi vida. Pareció haber sido muy bendecida en esa reunión y se fue a su casa para testificar con más fuerza que nunca
que el Señor la había sanado. Ella creyó en Dios. El tercer año estuvo en la reunión nuevamente y algunas personas que la miraron dijeron: ¡qué grande! Se ha vuelto ese bocio. Pero cuando llegó el momento del testimonio, se puso de pie y testificó: hace 2 años, el Señor me sanó amablemente del bocio. ¡Oh! Tuve una curación maravillosa. Es grandioso ser sanado por el poder de Dios. Ese día, alguien la reprendió y dijo: la gente pensará que te pasa algo. ¿Por qué no miras en el espejo? Verás que tu bocio es más grande que nunca. Esa buena mujer se acercó al Señor y le dijo: Señor, me sanaste maravillosamente hace 2 años. ¿Le muestras a toda la gente que me sanaste? Se fue a dormir tranquila esa noche, todavía creyendo en Dios, y cuando bajó al día siguiente, no había ni rastro ni marca de ese bocio. La palabra de Dios es eterna para siempre. Su palabra no puede fallar. La palabra de Dios es verdad, y cuando descansamos en Él, es verdad los poderosos resultados que podemos obtener. La fe nunca mira en el espejo. La fe tiene un vaso en el que puede mirar. Es el vaso de la perfecta ley de la libertad. Cualquiera que mire en la perfecta ley de la libertad y permanezca en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, éste será bienaventurado en su obra. Para el hombre que mira en esta ley perfecta de Dios, toda oscuridad se quita y ve su plenitud en Cristo. No hay tinieblas en la fe, solo hay oscuridad en la naturaleza. La oscuridad solo existe cuando lo natural se coloca en el lugar de lo divino. La gracia no solo nos es multiplicada por el conocimiento de Dios y de Jesucristo, sino también la paz. Si conocemos realmente a nuestro Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, tendremos paz multiplicada, incluso en los fuegos multiplicados de 10,000 Nabucodonosor. Nos será multiplicado, aunque seamos puestos en el foso de los leones, y viviremos con gozo en medio de todo esto. ¿Cuál fue la diferencia entre Daniel y el rey esa noche cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones? Daniel lo sabía, pero el rey estaba experimentando. El rey se acercó a la mañana siguiente y clamó: ¡Oh, Daniel, siervo del Dios viviente! ¿Es tu Dios a quien sirves continuamente, capaz de librarte de los leones? Daniel respondió: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. La cosa estaba hecha. Se hizo cuando Daniel oró con las ventanas abiertas hacia el cielo. Todas nuestras victorias se ganan antes de que entremos en la pelea. La oración nos une a nuestro Dios amado, nuestro Dios abundante, nuestro Dios multiplicador. ¡Oh, lo amo! ¡Es tan maravilloso! Notarás al leer estos 2 primeros versículos del primer capítulo de la segunda epístola de Pedro que esta gracia y paz se multiplica por el conocimiento de Dios, pero que primero nuestra fe viene por la justicia de Dios. Nota que la justicia viene primero y el conocimiento después. No puede ser de otra manera. Si espera alguna revelación de Dios aparte de la santidad, tendrá solo una mezcla. La santidad abre la puerta a todos los tesoros de Dios. Primero debe llevarnos al lugar donde nosotros, como nuestro Señor, amamos la justicia y odiamos la iniquidad antes de abrirnos estos buenos tesoros. Cuando consideremos la iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos escuchará. Y solo si somos hechos justos, puros y santos mediante la sangre preciosa del Hijo de Dios, podemos entrar en esta vida de santidad y justicia en el Hijo. Es la justicia de nuestro Señor mismo que se hace realidad en nosotros cuando nuestra fe se mantiene en Él. Después de ser bautizado con el Espíritu Santo, el Señor me dio una bendita revelación. Vi a Adán y Eva salir del jardín por su desobediencia e incapaces de participar del árbol de la vida, porque los querubines con espada de fuego los mantuvieron alejados de este árbol. Cuando fui bautizado vi que había comenzado a comer de este árbol de la vida y que la espada llameante estaba por todos lados. Estaba ahí para mantener alejado al diablo. ¡Oh, qué privilegios tenemos cuando nacemos de Dios! ¡Cuán maravillosamente nos guarda para que el maligno no nos toque! Veo un lugar en Dios donde Satanás no se atreve a venir, escondido en Dios, y nos invita a todos a venir y compartir este maravilloso lugar escondido, donde nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, donde moramos en el lugar secreto del Altísimo y permanecemos bajo la sombra del Todopoderoso. Pedro continúa diciendo: según su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y la virtud. Dios nos está llamando a este reino de gloria y virtud, donde, mientras nos alimentemos de su inmensa y preciosa promesa, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan aquí mismo en esta vida. Es aquí donde Dios quiere que participemos de su naturaleza divina. Es nada menos que la vida del Señor mismo impartida y fluyendo en todo nuestro ser, de modo que nuestro mismo cuerpo se aviva, de modo que cada tejido y cada gota de sangre y nuestros huesos, articulaciones y tuétano reciban esta vida divina. Creo que el Señor quiere que esta vida divina fluya directamente a nuestros cuerpos naturales. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Dios quiere establecer nuestra fe para que podamos asirnos de esta vida divina, esta naturaleza divina del Hijo de Dios, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados por completo y preservados hasta la venida del Señor Jesucristo. Cuando esa mujer fue sanada del flujo de sangre, Jesús percibió que había salido poder de él. La fe de la mujer se afianzó y este poder fue impartido e inmediatamente el ser de la mujer se recargó de vida y su debilidad desapareció. La impartición de este poder produce todo lo que necesita, pero viene solo cuando nuestra fe se mueve hacia su impartición. La fe es la victoria. Si puedes creer, es tuyo. Sufrí durante muchos años de hemorroides hasta que todo mi cuerpo quedó completamente débil. La sangre solía brotar de mí. Un día me desesperé y tomé una botella de aceite y me ungí. Le dije al Señor, haz lo que quieras, rápido. Me curé en ese mismo momento. Dios quiere que tengamos una actividad de fe que se atreva a creer en Dios. Existe lo que parece fe y apariencia de fe, pero la fe real cree en Dios hasta el final. ¿Cuál fue la diferencia entre Zacarías y María? El ángel se acercó a Zacarías y le dijo, tu esposa Isabel te dará a luz un hijo. Zacarías estaba allí en el lugar santo, pero comenzó a cuestionar este mensaje diciendo, soy un anciano. Mi esposa está bien entrada en años. Gabriel le respondió por su incredulidad y le dijo, serás mudo y no podrás hablar hasta el día en que se hagan estas cosas, porque no crees en mis palabras. Pero fíjate en el contraste cuando el ángel vino a María. Ella dijo, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y saludó Isabel a María con las palabras, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. En su palabra, de la misma manera, Él quiere que vayamos con denuedo de fe, declarando, tú lo has prometido, Señor, ahora hazlo. El Señor nos ha llamado a esta gloria y virtud, y cuando nuestra fe se aferre a Él, veremos esto en manifestación. Recuerdo que un día estaba celebrando una reunión al aire libre. Mi tío asistió a esa reunión y dijo a la tía Mary, le gustaría ver a Smith antes de que muera. Fui a verla y seguramente se estaba muriendo y le dije, Señor, ¿no puedes hacer algo? Todo lo que hice fue esto, extender mis manos y ponerlas sobre ella. Parecía como que si hubiera una impartición inmediata de la gloria y virtud del Señor. La tía Mary gritó, ¡me está pasando por todo el cuerpo! Y ese día quedó perfectamente sana. Un día estaba predicando un hombre y trajo a un niño que estaba envuelto en vendas. El niño estaba encadenado y le era imposible caminar. Y les era difícil llevarlo a la plataforma. Lo pasaron por encima de unos 6 asientos. El poder del Señor estaba presente para sanar y entró directamente en el niño cuando puse mis manos sobre él. El niño gritó, ¡Papá! ¡Me está pasando por todo el cuerpo! Desnudaron al niño y no encontraron nada imperfecto en él. El Señor quiere que seamos epístolas andantes de su palabra. Jesús es la palabra, es el poder en nosotros y es su deseo obrar en y a través de nosotros su propia buena voluntad. Debemos creer que Él está con nosotros. Hay posibilidades ilimitadas para nosotros si nos atrevemos a actuar en Dios y nos atrevemos a creer que la maravillosa virtud de nuestro Cristo viviente se manifestará a través de nosotros al imponer nuestras manos sobre los enfermos en su nombre. Las preciosas y grandísimas promesas de la palabra nos son dadas para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Siento que el Espíritu Santo se entristece con nosotros. ¿Por qué?
Cuando sabemos estas cosas, no hacemos mayores hazañas para Dios. ¿No nos muestra el Espíritu Santo puertas de oportunidad abiertas de par en par? ¿No permitiremos que Dios nos lleve a cosas mayores? ¿No creeremos que Dios nos llevará a mayores manifestaciones de su poder? Su llamado para nosotros es que olvidemos las cosas que quedan atrás y alcancemos las cosas que están adelante y avancemos hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.